Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. Hoy vamos a ver un tema que es muy útil. Últimamente, bueno, en los últimos años que doy clases de regularización, me doy cuenta que la mayoría de los niños ya no se aprenden estas reglas, que son las reglas de divisibilidad. Y la verdad es que aprendérnoslas facilitan muchísimo todo el trabajo posterior que tiene que ver con fracciones, con álgebra, con simplificación, factorización en factores primos, en fin, muchísimas cosas realmente se facilitan enormemente si tenemos estas reglas a la mano y las podemos utilizar. Entonces, bueno, en videos pasados ya hemos visto qué es divisibilidad, cuáles son los números primos, y aquí vamos a ver criterios que simplemente se van a aplicar, ¿no? No vamos a hacer en este video tampoco ejercicios, solamente voy a dar las reglas de divisibilidad del 2 al 10 y en un video posterior podemos hacer ya ejercicios sobre números específicos. Quizá ahorita ponga algún ejemplo, pero no me voy a enfocar en los ejercicios ni en la práctica. Ahorita nada más es conocer esas reglas y explicar la dinámica de ellas. Entonces, bueno, pues vamos para allá. Las primeras 10, la verdad, son muy fáciles de memorizar, así es que te recomiendo mucho que te las aprendas y pues que las empieces a utilizar. Después vamos a ver de qué manera se utilizan, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que tenemos un conocimiento pero no sabemos cómo aplicarlo. En estos videos vamos a ir viendo ambas cosas. Entonces, bueno, antes de ir directamente a la pizarra, pues te recuerdo que si estos videos te gustan y te ayudan, le des like, te suscribas, los compartas y me dejas saber siempre qué otros temas quieres que sigamos trabajando aquí. Vamos a la pizarra. Y bueno, aquí ya tengo preparado un poco el esquema de los criterios de divisibilidad. Entonces vamos a ver nada más, como les decía, las reglas y quizá un par de ejemplos. No nos vamos a enfocar ahorita mucho en la práctica. Entonces, un número es divisible entre 2 cuando termina en, en un número par, o sea, en 0, 2, 4, 6 u 8. O sea, de manera muy rápida, un número, aunque sea así de largo, si termina en 2, yo puedo inmediatamente decir que es divisible entre 2. Si este número terminara en 1, puedo decir automáticamente que no es divisible entre 2, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la siguiente. Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus dígitos es 3, 6 o 9. Aquí, ojo, porque nos solemos ir con la finta de que como el 2 es cuando termina en 0, 2, 4, 6, 8, decimos, pues cuando terminan en 3, 6 o 9, y no, es cuando la suma de los dígitos. Por ejemplo, este número, ¿no? Obviamente no termina en 3, 6 o 9, pero podemos ir sumando los dígitos. Esto nos daría 6, esto nos da 11, 8 y 8. Esto lo volvemos a sumar y nos da 17 aquí y 16 acá. Eso es 33. Y bueno, ya desde aquí sabemos que nos va a dar, pero lo podemos volver a sumar y nos da 6, ¿sí? O sea, vamos sumando, podemos sumar todo junto. A mí siempre se me facilita sumar de 2 en 2. Entonces, primero sumamos los primeros, volvemos a sumar todo hasta que juntos, o sea, si sumamos todo esto junto, en realidad nos va a dar 33. Y si nos dan así 2 o incluso 3 dígitos, que ya serían números muy grandes, los volvemos a sumar los dígitos y eso nos da 6. Y entonces este número sí es divisible entre 3. Vamos a ver el de 4. El criterio de divisibilidad de 4 es que cuando un número es divisible entre 4 cuando sus dos últimos dígitos son 0 o un múltiplo de 4.
Entonces, por ejemplo, si tenemos este número, pues sí sería divisible entre 4, o incluso si pusiéramos, por ejemplo, este otro número también es divisible entre 4, porque los dos últimos dígitos son 36, que es múltiplo de 4. Entonces, este número, tanto si nos quedamos hasta el 0 como si le aumentamos el 36, va a ser divisible entre 4. O sea, lo dividimos entre 4 y va a sobrar 0. Luego, el criterio de 5, ese es muy sencillo, es un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o 5, nada más. Entonces, igual, no importa qué tan grande sea el número, si termina en 0 es divisible entre 5, si termina en 5 es divisible entre 5, pero si termina en cualquier otro número ya no es divisible entre 5. El criterio de 6 se deriva directamente de cómo obtenemos el 6. El 6 lo obtenemos multiplicando 2 por 3. Entonces, un número es divisible entre 6 cuando es divisible entre 2 y es importante que se cumplan las 2 y 3. ¿Ok? O sea, cuando termina en un número par y sus dígitos suman 3, 6 o 9. Digamos, a ver, por ejemplo, este número, ¿no? Tenemos que termina en 6, entonces es divisible entre 2. Y si sumamos sus dígitos, esto es 10 y 5, 15 y 6, 21 y 6, 27. 27, si lo sumamos, es igual a 9. Entonces, sí es divisible entre 3. Por lo tanto, sí es divisible entre 6. Se tienen que cumplir ambas condiciones. La del 7 ya lo tenía anotado porque la verdad esta no me la sé de memoria, no es una que yo suelo utilizar. Prefiero hacer la división entre 7, pero bueno, es útil conocerla. Déjenme que ya se me movió todo aquí. Ok. Dice, un número es divisible entre 7 cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar a los dígitos que quedan, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Entonces, por eso a mí no me parece esta tan práctica, porque digamos, si es un número chiquito, por ejemplo, el 49, entonces si el último dígito lo multiplico por 2 serían 18 y si lo resto aquí, bueno, daría menos 14. Ya después vamos a hablar sobre números negativos, ya están los videos en camino, pero esto sí es múltiplo de 7, aunque sea negativo. Entonces el 49 es múltiplo de 7 y ya lo sabíamos, nada más es como ejemplo, ¿no? Porque 7 por 7 es 49. Pero si el número de pronto es muy grande, digamos la regla dice que multiplicamos el último dígito por 2, que es 10, se lo restamos a este número, nos daría 1, 8, 6, 5, 2, 1. Y entonces, lo que tenemos que saber es si este número es divisible, o sea, es múltiplo de 7, que es otra forma de decir si es divisible entre 7. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a volver a aplicar la regla, vamos a 2 por 2 es 4, se lo vamos a restar a este número que queda, que es 1.256.812 menos 4, y ver si lo que queda es divisible entre 7. Pero como están siendo números muy grandes, pues lo que vamos a hacer es volver a aplicar la regla, volver a multiplicar el último dígito por 2, restárselo al número que queda sin el último dígito, y así hasta que nos quede un número chiquito que claramente sea divisible entre 7. La verdad, yo prefiero hacer la división directa entre 7, que también ya les estoy preparando un video sobre cómo hacer divisiones por un dígito de manera muy rápida. No con el algoritmo, bueno, sí tiene que ver el algoritmo tradicional, pero de manera mental, justamente. Entonces vamos a hacer videos de cálculo mental, pero
me es mucho más fácil dividir todo esto entre 7, el número original entre 7, que estar multiplicando el último dígito entre 2 y a los dígitos que quedan, o sea, al número sin ese dígito, restarle ese resultado y así ir muchísimas veces. No me es muy práctico, pero si a ti te gusta, o sea, esta es la regla, por si te es útil, apréndetela y cuando te sea factible utilizarla, que te cueste menos trabajo usar la regla que hacer la división directa, pues úsala. Vamos a ver la del 8. Un número es divisible entre 8 cuando sus 3 últimos dígitos son 0 o múltiplo de 8. Entonces, este número es divisible entre 8 definitivamente porque sus 3 últimos dígitos son 0 y le podríamos aumentar, por ejemplo, este número que también es divisible entre 8. ¿Cómo sé rápidamente que 248 es divisible entre 8? Bueno, es lo que les digo. Vamos a hacer un video sobre cálculo mental rápido para divisiones con un dígito. Pero bueno, lo pueden ustedes comprobar. 248 es múltiplo de 8. Entonces, el número completo es divisible entre 8. Un número es divisible entre 9. Es muy similar a la del 3. Cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, 3, 5, 6, 4, 1, 8. Podemos hacer aquí la suma. Son 8 y 10, 18, 19, 27. La suma son 27 y ya es múltiplo de 9. Entonces, este número grande, 356.418, sí es divisible entre 9. O sea, si lo dividimos entre 9, va a sobrar 0. Y la última, si se dan cuenta, la del 9, que es 3 al cuadrado, 3 por 3, es muy parecida a la regla a la del 3. La del 10, vamos a ver que es muy parecida a la del 5, porque un número es divisible entre 10 cuando termina en 0, únicamente en 0. Entonces, no importa qué tan largo sea un número, si no termina en 0, no es divisible entre 10, pero si termina en 0, sí es divisible entre 10. Ya está. Entonces, estas son las 10 primeras reglas de divisibilidad. Si te interesa conocer la regla, por ejemplo, del 11, del 13, del 17, que son números primos, déjamelo en los comentarios para entonces hacerte esos videos. La verdad es que a veces esas reglas justo pasa un poco como el 7. El 7 es un número primo. Si no lo tenías tan presente, te recomiendo el video de números primos del 1 al 100 para que sepas qué es y cómo saber rápidamente qué es número primo. Entonces, la regla se empieza a complicar un poquito, ¿no? El 3 y el 5 obviamente también son primos, pero todavía son reglas muy sencillas, pero ya del 13, del 17 son reglas un poquito más elaboradas, pero a veces es útil conocerlas dependiendo del trabajo que estemos haciendo. Entonces, si te interesa conocer esas reglas, déjamelo en los comentarios para hacer un video posterior al respecto. Por ejemplo, del 15, ¿por qué no les menciono la regla? Porque pasa como con el 6, ¿no? El 6 es 3 por 2, entonces si un número es divisible por 3 y es divisible por 2, entonces va a ser divisible por 6. Lo mismo pasa con el 15. ¿Cómo obtenemos el 15? 3 por 5. Entonces, si un número es divisible entre 3 y ya conocemos esa regla, y también entre 5, entonces seguro va a ser, o sea, que sea divisible entre esos dos números al mismo tiempo, seguro va a ser divisible entre 15. Y así con todos los números que ya son producto de otros números, sobre todo de otros números primos. Pero los primos, como 17, 19, pues tienen su propia regla y la podemos ver si te interesa. Déjamelo saber.
En otro video vamos a hacer ejercicios ya para analizar números con todas sus divisibilidades. Y pues bueno, espero que este video te sea de utilidad. Si es así, compártelo, déjame un like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otros temas quieres que desarrollemos. Si te interesa tener una asesoría personalizada, escríbeme matemáticascongabriela@gmail.com y nos vemos en la próxima.